Bien, les decía, hacemos esto y la derivada de un logaritmo es la derivada de u entre u. Quiere decir la derivada de lo que está acá, adentro del logaritmo, entre esto que está dentro del logaritmo. O sea que nos quedaría la derivada de esto que está dentro del logaritmo. Esto ya la tenemos acá, que es la que habíamos sacado, ¿sí? Por eso no la resolví. Es esta misma que está acá. Entonces, ya que tenemos esa derivada, no sé por qué no me agarré el puntero. Ya que tenemos esa derivada, hay que aplicar la división de fracciones, ¿sí? Extremos por extremos y medios por medios. ¿Estamos? Eso nos quedaría de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, veamos esto. 1 menos x al cuadrado, ¿cómo lo podemos descomponer? No, este 1 menos x al cuadrado, aquí es igual a una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría como 1 menos x por, buenas noches, por 1 más x. ¿Sí? Esto si lo resolviéramos como una diferencia de cuadrado, me quedaría la primera al cuadrado, que sería 1, menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2x, más el segundo al cuadrado, sería x cuadrado. Si yo hago esta diferencia que tengo acá, me quedaría 1 por 1, que es 1, 1 por x, más x, menos x por 1, menos x, y menos x por x, que me quedaría menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? 1 más x al cuadrado. Esto es lo mismo que esto. No, ¿verdad? Bien. Quiero que tengan muy claro eso. Entonces, ¿cómo puedo descomponer eso? Esto que tengo acá, 1 menos x, será igual a esto, 1 menos x por 1 menos x. ¿Será lo mismo? Ah, perdón, aquí hay cuadrado. ¿Será lo mismo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No. No. ¿Por qué no? Veamos. Hagamos esta multiplicación. 1 por 1, 1 por x, me queda menos x. Menos x por 1, me queda menos x. Y menos 1 por x me queda, menos x por x me queda más x al cuadrado. ¿Estamos? Entonces me queda 1 menos x, ¿cuánto quedaría? Menos 2x más x al cuadrado. ¿Cómo habíamos desarrollado este? Quedaría 1 menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2x, menos el segundo, más el segundo al cuadrado.
¿Sí ven lo que sucede? ¿Sí? ¿Sí ven lo que sucede? Entonces, esta es la forma correcta en la que nosotros debemos de simplificar esa expresión. Entonces, ya sabiendo eso, este 1 menos x lo puedo eliminar con este cuadrado. ¿Sí? Y tendría esto. Ahora hago la simplificación y aquí esto ya sí se me convierte en una. Podemos hacer la multiplicación para que ustedes lo vean. Me queda 1 por 1, 1 por menos x, que me queda menos x por 1, más x, y x por x, me queda menos x al cuadrado. Menos x y x se van y me queda 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Es lo que pongo acá. Ahora hago el despeje de du. De du va a ser 1 menos x al cuadrado entre 2 diferencial de x. Ya tengo el de du y ya tengo lo que es mu. Vamos a la integral. ¿Sí? El logaritmo natural va a ser u y el diferencial de u es 1 menos x cuadrado sobre 2. ¿Y qué pasa acá? Esto se puede ir con esto. ¿Sí? Ahí sí. Y me queda entonces un medio integral de u. Y la integral de u sería u cuadrado más 2. Hacemos las simplificaciones. Me quedaría un cuarto de u al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Regresamos a la variable original. Nuestra variable original, ¿no?, era logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. Entonces tendría un cuarto del logaritmo cuadrado de 1 más x sobre 1 menos x, más c. ¿Preguntas? Repito, este es el que está, es el literal E del problema 2 de la tarea. ¿No hay preguntas? Y el otro, ¿puedo pasar? El otro problema por el que me habían preguntado había sido este. ¿Sí? Aquí sí hay un poquito más de complejidad. Entonces por eso dije yo que mejor se los iba a resolver. Quiero que pongan mucha atención, porque sí se hace mucho uso de muchas propiedades. Primero, sabemos que cuando tenemos dos cantidades que están multiplicadas y que están elevadas al mismo exponente, podemos ocupar esta propiedad de los exponentes. A a la m por b a la m es igual a que yo tuviera a por b elevado a la m. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde creen que voy a utilizar esta propiedad? En la integral. En el numerador. ¿A dónde la voy? En el numerador. Eso sería lo obvio. Utilizar el numerador me quedaría 6 elevado a la x. ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos hablando de integración por cambio de variable, mi objetivo es cambiar una variable que me afecte todo lo demás que no voy a cambiar por la variable. ¿Sí? Entonces, entre más se parezcan cada uno de los términos que están dentro del integral, es más conveniente para mí. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a utilizar esta propiedad a la inversa. O sea, no la voy a utilizar de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Voy a asumir que ya están como a por b a la m y lo voy a simplificar a la m por b a la m en el denominador. Por ejemplo, 9x, ¿cómo lo puedo reescribir utilizando esta propiedad? 3 por 3, 3 a la x por 3 a la x.
Y 4x, ¿cómo lo puedo escribir? 2 a la x por 2 a la x. ¿Sí? Entonces lo podemos escribir así. Y si ustedes ven, todo me queda en función de 3 a la x y 2 a la x. ¿Sí? Ya lo simplifiqué de esa manera. Ahora, otra cosa que sucede es que a mí no me conviene que abajo se esté realizando una operación de este tipo. ¿Sí? Que se esté realizando una resta o una suma. Generalmente eso siempre me trae problemas. Cuando están en el numerador es más fácil porque yo puedo separar la integral directamente, pero acá no. Entonces acá hay que hacer otra simplificación. ¿Sí? Y para esto, lo que voy a hacer es que voy a amplificar esta expresión. Ahorita solo estamos simplificando la expresión de dentro de la integral. Entonces, ¿qué voy a hacer para amplificar esta expresión? Voy a dividir el numerador y el denominador entre 3x por 2 a la x. Tanto el numerador como el denominador. En el numerador, ¿cómo me quedaría? 3x por 2 a la x entre 3 de x por 2 a la x. Eso me quedaría como 1. ¿Sí? Entonces, esto se hace 1. ¿Dónde estoy? Esto se hace 1. Y abajo yo puedo repartir el denominador por cada una de las expresiones. Eso me quedaría así. Y ahora, ¿qué simplificaciones puedo hacer acá? Este 3 a la x lo puedo quitar con este 3 a la x. Y este 2 a la x lo puedo eliminar con este 2 a la x. ¿Sí? Entonces eso me quedaría como 1 entre 3 a la x sobre 2 a la x menos 2 a la x entre 3 a la x. Ahí lo único que he hecho es simplificar la expresión, no he comenzado a integrar. ¿Sí? Ahora sí, esto es lo que voy a meter a mi integral. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué harían ustedes ahí? Siempre piensen en que lo que hagan U lo tienen que derivar. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál sería su cambio de variable? ¿Tomarían todo el denominador? Imagínense la derivada de lo que sería todo el denominador. Sería muy complicado. Entonces solo tomamos un término del denominador. ¿Cuál? Sí, podríamos hacerlo, pero al final llegarías a esto, a la original. Al final llegarías a lo mismo. Porque estás tratando de salir de ahí y regresarías ahí. Entonces, vamos a hacer solo una parte del denominador. ¿Cuál? ¿Por qué la negativa? Al contrario, yo diría hacerla positiva porque llevar un signo ahí sería un problema para mí. Porque tengo que irme recordando que es una cantidad negativa. Arrastrar un signo siempre es un problema. Se puede tomar la positiva para eso. Se puede tomar 3 a la x sobre 2 a la x. Ahora bien, esta u de 3 a la x entre 2 a la x, ¿hay alguna propiedad de los exponentes que yo pueda aplicar para simplificármelo? Y esta creo que no la puse. Hay una propiedad de que hay una propiedad exactamente que me dice de que si yo tengo a la m sobre b a la m, esto es igual a tener a sobre b elevado a la m. ¿Sí?
Entonces, esto se me convierte 3 medios elevado a la x. Esto es mucho más fácil de derivar, porque ya no tengo que aplicar la propiedad de la división, sino que es una derivada directa. ¿Cuál es la derivada de una función de la forma a la x? No. La derivada de una expresión, de esta expresión, si yo les pido la derivada de la expresión a a la x, es una derivada de tablas. Esta derivada es a la x logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la derivada de eso? Exactamente. Aquí yo no se las puse, sino que yo una vez les puse el diferencial de x. Pero básicamente lo que se hace es esto. Derivada de u respecto a x es igual a 3 medios elevado a la x logaritmo natural de 3 medios. ¿Sí? Paso la x para allá y paso todo para el otro lado. Y me queda esto que tengo acá. Ahora vengo y sustituyo. Me queda integral de 1 sobre u, que es 3 a la x sobre 2 a la x, menos 2 a la x sobre 3 a la x, diferencial de u de 3 medios elevado a la x, logaritmo natural de 3 medios. 3 medios elevado a la x, ¿qué es? No. 3 medios elevado a la x, ¿qué es? ¿Cuál fue mi cambio de variable? Tres medios a la X. 3 medios a la x. O sea que esto que tengo acá dentro del integral, esto que está acá, es también u. ¿Sí? Puedo simplificarlo de esta manera. Ahora, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es el problema que tengo ahí? ¿Cuál es el problema que tengo dentro de este integral? Seguimos teniendo x. Seguimos teniendo 2 a la x entre 3 a la x. ¿Sí? ¿Cómo me quito eso? ¿Cómo me quito eso? Les voy a dar una pista. ¿Qué dice u? 3 a la x entre 2 a la x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo llegar a 2 a la x entre 3 a la x? 1 sobre u. Exactamente. 1 sobre u. Entonces, esto que tengo acá, esto que tengo acá, se va a convertir en 1 sobre u. De esta manera. Ahora, veamos que tenemos. Este logaritmo natural de 3 medios, ¿qué es? ¿Es una variable o es una constante? Es una constante porque es un valor numérico. Lo puedo sacar de la integral. Entonces solo me quedaría multiplicar u por todo lo que está dentro. ¿Sí?
Eso me quedaría u por u sería u cuadrada. Y u por 1 entre u. ¿Cuánto? 1. Eso me quedaría 1 entre logaritmo natural de 3 medios por la integral de diferencial de u cuadrado menos 1. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora sí. Cuando veíamos esto, ustedes me decían que esto era una ¿qué? ¿Qué es esto? Una diferencia de cuadrados. Exactamente. Que lo debo de escribir como. ¿Cómo? De otra forma, separándolo, quitándolo el cuadrado, poniéndolo como dos factores. Vamos ahí es a donde quería llegar. Ustedes tienen que ser fieles a sus ideas. En el ejemplo anterior, y yo entiendo que esto les vaya a traer una confusión, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que lo convertíamos con el cambio de signo negativo, los dos. Pero fíjense dónde está la posición del x cuadrado. ¿Sí? Eso nos cambia todo. Ahora, nosotros lo que sabemos es que cuando tenemos una expresión de la forma x cuadrado menos a al cuadrado, ¿sí? Eso lo podemos expresar como x menos a por x más a, ¿sí? Eso va a ser así siempre. Pero la posición de la variable me condiciona también el método, ¿sí? Yo no quiero que se vayan a confundir con eso. Entonces, eso lo podemos colocar de esa manera. U menos u, 1 sobre u más 1. Ahora agarramos lo que tenemos que hacer para la integral. ¿Qué tendríamos que hacer ahí para poder hacer la integral? No la podemos hacer directamente. No podemos separar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Otro cambio de variable. ¿Sí? Entonces digo, W va a ser u menos 1. Ahí pueden elegir cualquiera de las dos. Entonces, si derivamos eso, me va a quedar que el diferencial de W es igual al diferencial de U. En la integral me va a quedar 1 sobre logaritmo de 3 medios integral de dw sobre W, pero todavía tengo U. ¿Cómo hago para encontrar U? La despejo de acá. ¿Cuánto va a ser U? W más 1, ¿verdad? Entonces, si yo estudio W más 1, adentro de eso, y quitando los paréntesis, me va a quedar como W por W más 2, ¿verdad? De esta manera. ¿Puedo integrar de forma directa ahí otra vez? Pasemos a la siguiente lámina. Ahí tenemos la integral que habíamos dejado ahí atrás. Tengo integral de dw sobre W por W más 2. ¿Puedo integrar directamente? No, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer esa operación que tengo aquí abajo. W por W y W por 2. Entonces me queda W cuadrado más 2 veces W. Ahora,
Aquí, si sigo haciendo otro cambio de variable, probablemente llegue a lo mismo, ¿sí? Entonces lo que me conviene es hacer una simplificación de esta expresión. ¿Cómo hago esa simplificación? Como lo hicimos al inicio, ¿sí? Voy a hacer una simplificación dividiendo entre el mayor. Eso siempre va a ser así. Siempre que vayan a hacer la multiplicación, van a dividir numerador y denominador por la variable que tenga mayor exponente. En este caso, ¿quién sería? W cuadrado. Entonces divido el numerador y el denominador por W cuadrado. Me queda 1 sobre W cuadrado entre W cuadrado más 2W entre W cuadrado. ¿Sí? Hago esta operación que está abajo, divido las dos partes del numerador y me quedaría 1 sobre W cuadrado entre W cuadrado sobre W cuadrado y 2W entre W cuadrado. W cuadrado entre W cuadrado, ¿cuánto es? Esto se me hace 1 y esta W se va con esta W. ¿Sí? Eso me queda de esta manera. ¿Estamos? Ahora sí, lo que voy a hacer va a ser que voy a hacer una sola fracción, pero voy a tomar el denominador como una sola. Entonces todo esto lo voy a dividir entre 1 y hago esto por esto y esto por esto. Y llego a esto. ¿Sí? W cuadrado por 1 más 2W. Si ustedes ven, si yo hago esa multiplicación ahorita, ¿a qué llegaría? A esto que tengo acá. Eso no, lo que me interesa es dejarlo ahí. Eso lo voy a meter a la integral. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo derivar. Bueno, lo puedo integrar, perdón. No es una integral directa. Como sé que no lo puedo hacer integrando directamente, ¿qué voy a hacer? Otro cambio de variable. Seguramente puede haber otra forma más sencilla de hacerlo. Ustedes ya se dieron cuenta que siempre hay vías alternas. Esta es la forma en la que yo lo logré resolver. Y me pareció un poco injusto dejárselos en la tarea porque si a mí me costó, no me imagino cómo les va a costar a ustedes. Pero descubrí que estaba difícil porque ustedes me preguntaron, de hecho. Varios me preguntaron por este ejercicio. Entonces, por eso, porque yo les pongo los ejercicios y no los he resuelto. Los resuelvo hasta que ya voy a calificar la tarea. No sé si será una buena práctica, la verdad. Entonces, derivamos esto. ¿Cómo nos quedaría la derivada de eso? A esta nueva variable le llamé k. ¿Cómo nos quedaría la derivada de k? ¿Cómo? Menos 4. ¿Por qué menos 4? Menos 2 sobre W cuadrado. Hago el despeje de dw y me queda que dw es igual a W cuadrado entre 2 por el diferencial de k. Me vengo a mi integral original. ¿Sí? Entonces tengo 1 sobre W cuadrado. Esto que está acá es lo que yo llamo k por el diferencial W cuadrado entre 2. ¿Qué pasa? Ese W cuadrado ya lo puedo quitar. ¿Sí? Entonces, ese 2 que estaba ahí lo mando a multiplicar afuera con el logaritmo que ya tengo afuera. Entonces me queda 1, bueno, y el signo negativo también lo mando afuera. Menos 1, 2 logaritmo de 3 medios por la integral de 1 sobre k. ¿Cuál es la integral de 1 sobre k? Logaritmo natural de k. Y ahí tengo resuelta mi integral. ¿Y ahora qué queda? Regresar a la variable original. Y vamos regresando desde la más reciente hasta la primera que hicimos. ¿Cuál fue la más reciente? Pasar de K a W. Entonces decíamos, esta es mi integral, decía que K vale 1 más 2 sobre W. Entonces, logaritmo natural
de K se convierte en logaritmo natural de 1 más 2W entre 2 logaritmos de 3 medios más C. Ahora vamos con el siguiente. ¿Cuánto vale W? W vale 1 menos U. Entonces aquí donde está W, le voy a colocar logaritmo natural de 1 más 2 sobre U menos 1. Y el último, el primer cambio que hicimos, que era que U vale 3 a la X sobre 2 a la X. Entonces, ya cambio U y me queda de esta manera. Logaritmo de 1 más 2 sobre 3 a la X sobre 2 a la X menos 1 entre 2 logaritmo natural de 3 medios más C. Ahí podemos seguir simplificando, sí, pero no lo voy a poner en eso. Estaba salvaje la integral, la verdad. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? La ventaja de esto es de que resolviendo el ejercicio me di cuenta de cuál iba a ser la estructura del último examen parcial y se las puedo comentar ya. El examen parcial van a ser, escuchen, 4 ejercicios. Cada ejercicio va a tener una pregunta teórica, ¿sí? ¿Ya? Entonces, los 4 ejercicios van a valer, cada ejercicio va a valer 25%. 50% la pregunta teórica, 50% la resolución del ejercicio. Y ya. ¿Sí? Entonces, vengan preparados para eso. No le voy a preguntar la teoría de cuál es la fórmula de integración por partes, porque todo eso ustedes lo van a poder utilizar. Ustedes pueden traer su resumen de integración por partes, pueden traer su resumen de integración de cambio de variables, pueden traer todas las integrales, pueden traer todas las derivadas, pueden traer todos los casos de funciones trigonométricas, todo lo que ustedes necesiten o crean necesitar, pueden tenerlo en el examen. ¿Sí? Y ahí está. Pero vengan mentalmente preparados para resolver 4 ejercicios nada más. Y ya. Porque obviamente la pregunta teórica va a estar relacionada al ejercicio. Para contestar la pregunta va a tener que resolver el ejercicio. O sea, si contesta mal la pregunta teórica, muy probablemente va a tener mal el ejercicio. Muy probablemente. O puede que por ahí y no. ¿Preguntas con este ejercicio? Pero les digo, si se lo resolví es porque ustedes me preguntaron. O sea, si de verdad están resolviendo la tarea y están topando con cosas, ahí lo que me pregunten es lo que me ayuda a saber por dónde más o menos van las cosas. Y podemos descubrir errores en la guía, que claro que van a haber errores en la guía, porque me equivoco, pues. Y si me equivoco, ustedes saben que yo siempre les he tratado de compensar. Si yo me equivoqué en colocar un ejercicio, le doy el punto, porque tampoco les digo, ya no vale ese ejercicio, ya hagan los demás. No, porque es mi error. Yo les compenso el ejercicio. Y así como el otro, el primer ejercicio que yo lo había redactado mal, pero se lo resuelvo. Y este, porque sí dije yo, no lo van a hacer. No lo van a resolver. Y sí me interesaba que vieran todos los tipos de artificios que se pueden llegar a utilizar. Es mate 1. Mate 0, de hecho. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, nos metemos ya en el tema que nos toca. Bueno, veamos entonces. La técnica de integración de este día es integración por sustitución trigonométrica. ¿Sí? Que como su nombre le indica, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una integral que pueda parecer algebraica y la vamos a convertir en una integral trigonométrica. Entonces, para esta técnica vamos a utilizar 2 cosas: conocimiento de identidades trigonométricas y conceptos fundamentales de trigonometría. ¿Sí? Como por ejemplo,
¿Se recuerdan cuando ustedes tenían un triángulo rectángulo y llamábamos a partir, dependiendo de la posición del ángulo, el que estaba enfrente era el cateto opuesto, el que estaba cerca era el cateto adyacente y el más largo de todos era la hipotenusa? A partir de esto, yo podía sacar la definición de una función trigonométrica de un ángulo. Por ejemplo, en función de los catetos, ¿el seno qué es? El seno de este ángulo. El seno de este ángulo teta. En función de sus catetos, ¿cómo se expresa? Opuesto sobre la hipotenusa. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y el coseno? El adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y la tangente? El opuesto sobre el adyacente. ¿Y la cosecante? ¿Cómo? Hipotenusa entre opuesto. Hipotenusa entre opuesto, que es el inverso del seno. ¿Y el coseno? La secante es el opuesto del coseno y la cotangente, la opuesta de la tangente. A partir de lo que ustedes me acaban de decir, entonces yo puedo dilucidar otras identidades trigonométricas, que son las identidades recíprocas. Por ejemplo, me acaban de decir que el seno es igual, o la cosecante es igual a ¿qué? A 1 sobre el seno. ¿Sí? Y la secante entonces sería igual a 1 entre el coseno. La cotangente sería igual a ¿qué? ¿Qué sería igual a cotangente? A ver, sería 1 sobre tangente. ¿Por qué? Ustedes me lo acaban de decir. Si el seno es opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es lo opuesto, o sea, hipotenusa sobre opuesto, si yo esto que tengo acá, lo divido entre 1, lo que va a pasar es que la hipotenusa va adentro y el opuesto va al otro lado. De ahí surgen esas identidades recíprocas. ¿Sí? Cosecante es 1 sobre seno, secante 1 sobre coseno y cotangente es 1 sobre tangente. Ahora bien, también hay otras identidades. La tangente yo la puedo expresar en función de qué también. ¿De qué? De seno entre coseno. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto creo que ya los había explicado antes. La tangente de teta es igual al seno sobre coseno. El seno, ¿a qué es igual? En función de sus catetos. Es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entre el coseno, ¿a qué es igual? Adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Si yo hago extremos por extremos y medios por medios, me queda opuesto por hipotenusa entre adyacente por hipotenusa. ¿Qué pasa con la hipotenusa? Se va. Y me queda opuesto sobre adyacente. ¿Quién es opuesto sobre adyacente? La tangente. ¿Sí? Entonces, vamos otra vez. Si ya dijimos que la cotangente es 1 sobre la tangente y la tangente es el seno sobre el coseno, la cotangente, ¿cómo la puedo expresar también? Coseno sobre seno. ¿Sí? Todas estas identidades, asumo que ya ustedes las conocen y si no las conocen, ya las saben dilucidar. Si no, recuerden que hay una palabra para que ustedes puedan recordar todo esto. ¿Se acuerdan cuál es la palabra? Socatoa. Socatoa de seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es,
Coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Creo que la mayoría se lo aprendieron así. Bien. ¿Preguntas con esto? No, a ver, solo un repaso. Entonces, ya entrando de lleno en lo que consiste la técnica de integración. Cuando nosotros queremos realizar una integral indefinida por medio de sustitución trigonométrica, tenemos que tener presente que la integral debe tener las siguientes formas de radical. Y aquí ya el método nos dice en qué condiciones nos va a servir. Cuando nosotros tengamos radicales, ¿sí? Cuando yo tenga radicales, va a ser muy conveniente utilizar sustitución trigonométrica. No es que tenga que haber radicales, puede que lo podamos utilizar en otras condiciones, pero idealmente cuando yo tenga radicales es cuando yo lo voy a poder utilizar. ¿Cuáles son las formas de radical? Bueno, la primera, si yo tengo una integral que tiene este factor, integral de a al cuadrado menos x al cuadrado, donde a es un número, ¿sí? Si yo tengo esta forma de integral, entonces yo voy a sustituir x como a seno de t, ¿sí? Yo voy a hacer esa sustitución. Esto es de tabla, o sea, esto es el método. Ustedes van a poder tener los casos en los que van a tener que hacer cuál sustitución. No tienen por qué aprendérselo. Entonces, imaginemos que tenemos una expresión de esta forma. Integral de a cuadrado menos x cuadrado. La sustitución que yo voy a hacer es x a seno de t. Entonces me quedaría de esta manera, ¿verdad? A al cuadrado menos a seno de t al cuadrado. ¿Sí? Si yo hago este cuadrado, lo distribuyo sobre esto, ¿cómo me quedaría? Si yo ejecuto ese cuadrado, ¿cómo me quedaría? Esto que está acá, ¿cómo me quedaría? Hay que distribuirlo, ¿verdad? Me quedaría a al cuadrado seno cuadrado de t. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí? Adentro de ese radical, ¿qué podría hacer? Puedo sacar factor común a cuadrado. A cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado de t. Y 1 menos seno cuadrado de t, ¿a qué será igual? Vamos a ver. Identidad pitagórica. ¿Cuál es? Ya se les ha dicho un montón de veces. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? Si yo despejo seno cuadrado de x, paso el 1 para acá, coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, seno cuadrado de x menos 1 es igual a ¿qué? Al coseno cuadrado de x. Entonces, 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. De t, perdón, en este caso. Ahora, ¿qué pasa? Este radical, ¿qué podemos hacer? Tenemos a cuadrado y tenemos coseno cuadrado. ¿Qué podemos hacer? A cuadrado, coseno cuadrado y raíz. ¿Qué pasa? Se eliminan. Entonces me sale como que como a coseno de t. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga esto, yo voy a hacer esta sustitución. Pero eso es lo que ustedes deberían de hacer. Pero ya lo simplificamos. Entonces cuando yo tenga esto, me voy directamente a esto. ¿Sí? Partiendo del hecho de que ya hice esta sustitución. Ahora veamos otro caso. Si yo tengo esta forma, a cuadrado más x cuadrado. En este caso, la sustitución que yo voy a hacer es a tangente de t. Veamos la simplificación. Me quedaría a cuadrado más a tangente de t al cuadrado
Ya sabemos que ese cuadrado lo distribuimos y me queda como a cuadrado más a cuadrado por tangente cuadrado de t. Sacamos factor común en la cuadrado y me queda 1 más tangente cuadrado de t. 1 más tangente cuadrado de t, ¿qué es? Otra vez, vámonos a la identidad pitagórica. Seno cuadrado de t. Vamos a hacerlo acá. Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Pero me van a decir, pero yo ahí tengo tangente cuadrada. ¿Cómo hago? ¿Cómo convierto esta expresión para que me aparezca la tangente? La tangente cuadrada. Dividimos entre coseno cuadrado. Si yo divido todo esto entre coseno cuadrado sobre coseno cuadrado. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿qué es? Tangente cuadrada. Más coseno cuadrado entre coseno cuadrado, 1. Esto va a ser igual a 1 más entre coseno cuadrado. 1 sobre coseno dijimos que era la secante cuadrada. Secante cuadrada de t. Entonces, tangente cuadrada de t más 1 es la secante cuadrada. Y hago ese cambio. ¿Sí? A cuadrado, secante cuadrada de t. Volvemos a sacar raíz y me queda como a secante de t. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga esta expresión, voy a hacer este cambio de variable y esto que está acá automáticamente se me va a convertir en esto. ¿Sí? Si usted no quiere hacer el cambio directamente, puede hacer la demostración, no hay ningún problema. Veamos el tercer y último caso. Si yo tengo esta forma, raíz de x cuadrada menos a cuadrado. En el primero era a cuadrado menos x cuadrado. En el segundo es x cuadrado menos a cuadrado. La x está positiva. Ahí yo lo que voy a hacer es a secante de t. Es lo que voy a sustituir. X va a ser a secante de t. Otra vez, lo metemos y nos quedaría a secante de t al cuadrado menos a cuadrado. Elevo al cuadrado, me quedaría a cuadrado secante cuadrado de t. Saco el a cuadrado en factor común y me quedaría secante cuadrado de 1 menos t. La secante cuadrada de 1 menos, perdón, secante cuadrada de t menos 1, ¿a qué es igual? Según lo que acabo de explicar. Según la identidad que acabo de explicar, la secante cuadrada menos 1, ¿a qué es igual? ¿Por qué es igual? Lo acabo de explicar. A la tangente cuadrada. Tangente cuadrada. ¿Por qué? Porque dijimos de que aquí ve, tangente cuadrada de t más 1 es igual a la secante cuadrada de t. Entonces, si paso este 1 para el otro lado, me queda ¿qué? Tangente cuadrada. Entonces me queda la raíz de a cuadrado tangente cuadrada de t, que es igual a tangente de t. Esos son los 3 casos en los que yo puedo aplicar sustitución trigonométrica. ¿Sí? Esto es bibliográfico. Esto es lo que ustedes van a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vemos entonces la aplicación del método ya. Tómenle una foto a esa porque les voy preguntando qué caso es el que vamos a ir utilizando. Para no estar regresando en la diapositiva. Bien, veamos entonces algunos ejemplos. Supongan que a mí me piden hacer la integral de 4 menos x cuadrado entre x cuadrado. ¿Qué caso es?
¿Sí? Es el caso de la forma a menos x cuadrado, ¿verdad? Bueno, aquí creo que es a cuadrado, ahí se me fue el 2. Perdón, aquí va un 2. Es a cuadrado entre menos x cuadrado. ¿Cuál va a ser mi sustitución de x? A seno de t, ¿verdad? Entonces, x va a ser igual, mi sustitución va a ser que x va a ser igual a seno de t. ¿A dónde voy a llegar yo con lo que está arriba? A coseno de t, ¿verdad? Entonces, haciendo mi sustitución de x igual a seno de t, ¿a qué sería igual a? ¿A 4? ¿Ah? Ahora, que eso necesito que pongan atención. Sería a cuadrado menos x cuadrado. Y yo tengo 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo llevo a esa forma? A esta que me está dando el ejemplo. Como 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, ¿quién sería mi a? 2. Perfecto. Entonces, x va a ser igual a 2 seno de t. Ahorita voy a hacer toda la sustitución. Aquí en la tabla, en la lámina anterior ya les puse la simplificación, pero aquí la vamos a hacer de nuevo. En las otras ya no lo voy a hacer. Entonces digo yo, la integral de 4 menos x cuadrado radical entre x cuadrado se va a convertir a 4 menos 2 seno de t al cuadrado. Entre x que vale 2 seno de t al cuadrado. Porque ya dijimos que el cambio de variable ha sido acá. X va a valer 2 seno de t. O sea, todo donde esté x yo voy a sustituir como 2 seno de t. Entonces, esto se me convierte... Ah, bueno. El problema aquí va a ser este. Que yo, ¿cuál es mi variable en esta? Dentro de la integral, ¿cuál es mi variable? La variable que he introducido. Es t, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuál es el diferencial que tengo? Entonces necesito el diferencial de t, ¿verdad? ¿Cómo obtengo el diferencial de t? Derivando mi cambio de variable. ¿Cuál sería la derivada de x entonces? ¿Cuál sería? ¿Cómo? De x sobre dt, pero x es igual a 2 seno de t. ¿Cuál es la derivada? Derivada de 2 seno de t. ¿Cómo? La derivada del seno es menos coseno o coseno positivo. Coseno positivo. Entonces la derivada de x es igual a 2 coseno de t diferencial de t. ¿Sí? Ahora sí ya puedo sustituir ese d de x por el 2 coseno de t. Ahora, adentro del radical tengo 4 menos 4 seno cuadrado de t. Sacamos el factor común el 4. 1 menos seno cuadrado de t dijimos que era coseno cuadrado. Coseno cuadrado de t, le sacábamos la raíz a todo y nos quedaba 2 coseno de t entre 2 seno cuadrado de t. Ese 2 no lo mochamos y ese coseno lo podemos multiplicar por el coseno que tenemos arriba. Entonces nos quedaría coseno cuadrado entre seno cuadrado. Coseno cuadrado de t entre seno cuadrado de t, que es igual. La cotangente cuadrada de t. La integral de la cotangente cuadrada de t es una integral directa. ¿Lo dicen en tablas? Estoy seguro de que no. No, ¿verdad? ¿Qué integral es directa? Que esté cuadrado. La secante cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna forma de que esta cotangente yo la pueda convertir en secante?
O en la secante o la cosecante. Uy, no tengo mi tabla. ¿Hay alguna forma en la que ya la pueda convertir esta cotangente en secante o cosecante? No sé. ¿Cuál es la que nos sirve? Vean su tablita de integrales. Ahí no tiene tablita. ¿Cómo le lleva? Tenemos la integral secante cuadrada, es directa. Pero también la integral de la cosecante cuadrada también es directa. Entonces veamos. Vámonos a la identidad pitagórica, que es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. ¿De qué forma obtengo yo la cotangente cuadrada ahí? ¿Dividiendo entre qué? ¿Entre? ¿Entre? Entre seno cuadrado. Divido entre seno cuadrado. Divido entre seno cuadrado. Divido entre seno al cuadrado. Seno cuadrado entre seno cuadrado. 1. Más coseno cuadrado entre seno cuadrado. Coseno entre seno es. ¿Qué es? Acabamos de ver. Coseno entre seno. Coseno entre seno lo acabamos de ver, muchachos. Es la cotangente. Entonces es la cotangente cuadrada de t. Y 1 sobre seno, ¿qué era? 1 sobre seno. La cosecante. Cosecante cuadrada de t. Entonces ahí tengo relacionadas mis cotangente y cosecante. Ahora, aquí tengo que cotangente cuadrada. ¿Cómo puedo sustituir esa cotangente cuadrada? ¿Cómo? Despejándola de acá. Cosecante cuadrado menos 1. Entonces eso se me convierte en la integral de la cosecante cuadrada menos 1. ¿Qué hago ahora? Distribuyo mi integral. Integral de la cosecante cuadrada por la integral de 1, que sería la integral de dt. La integral de la cosecante cuadrada, ¿cuál es? Es de tablas. Menos la cotangente menos cotangente de x más c. ¿Y la integral de dt cuánto es? T. Se me queda menos cotangente de t menos t más c. ¿Preguntas? No hemos terminado. Ya falta. Porque t no era la variable que yo tenía originalmente, ¿verdad? ¿Cuál era mi variable? X. Entonces tengo que regresar a la variable. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Cómo regreso a mi variable original? Bueno, estamos trabajando con funciones trigonométricas. ¿Sí? Tengo mi ángulo T. Y inicialmente, ¿cuál fue mi cambio de variable? X igual a 2 seno de T, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que si yo despejo seno de T es igual a X sobre 2, ¿verdad? ¿Estamos ahí? En función de sus catetos, ¿el seno qué es? El opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de t igual a x sobre 2, ¿qué me dice? Que el opuesto es x
que el opuesto es X, y que la hipotenusa es 2. Me falta el cateto adyacente. ¿Cómo encuentro el cateto adyacente? ¿Cómo encuentro el cateto adyacente? Por Pitágoras. Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Adyacente más opuesto. Entonces, el cateto adyacente va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el opuesto al cuadrado. ¿Cuál es mi cateto? ¿Cuál es mi hipotenusa? 2. ¿Cuál es mi opuesto? X. Entonces, el cateto adyacente va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el opuesto al cuadrado. La hipotenusa es 2 y el opuesto es X. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado. Entonces, mi cateto adyacente es esto. No, porque está en una operación. Si se está sumando o restando, no lo puedo sacar, solo si está multiplicando. Entonces, ¿para qué hice esto? ¿Qué es lo que tengo en la respuesta? Menos cotangente de t y t. Entonces necesito saber a qué es igual la menos cotangente. La cotangente en función de sus catetos, ¿qué es? Adyacente sobre opuesto. ¿Quién es mi adyacente? Raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Y el opuesto? X. Entonces menos cotangente es raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado entre x. En negativo, porque la cotangente es negativa. Y también necesito menos t. ¿Cómo obtengo t? Ajá. ¿De dónde? ¿De dónde, perdón? Exacto. Entonces aquí tengo seno de t es igual a x sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo t? Seno inverso. Seno inverso de x sobre 2. Ahora sí, ya puedo escribir mi respuesta. Raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado entre x menos seno inverso de x sobre 2 más. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? El método es sencillo. Un poquito largo, pero sí simplifica mucho el procedimiento. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Damos otro ejemplo? ¿Qué caso vamos a utilizar ahí? A cuadrado más x cuadrado. Este. Exacto. ¿Cuál sustitución debemos hacer?
X igual a tangente de T, que nos va a llevar a ¿qué? A secante de T, exacto. Entonces, X a qué va a ser igual. ¿A cuánto vale? X, no, X cuánto vale. Oh, a ver. Me están diciendo que la sustitución que vamos a hacer es esta. X es igual a tangente de T. ¿Sí? Entonces, ¿quién es A? ¿Quién es A? 1. ¿Sí? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, va a ser X por 1 tangente de T, pero como lo uno supone, va a ser X tangente de T. Ahora, aquí ya no voy a hacer el cambio. Ya sé, yo ya sé que este radical que está acá se me va a convertir en ¿qué? A secante de T. ¿Sí? Entonces solo hago el cambio en la otra, en la X. Entonces me quedaría tangente cuadrada de T por secante de T. ¿Sí? ¿Qué me falta? ¿Puedo comenzar a integrar? ¿Qué me falta? Miren la integral y díganme qué está mal ahí. El d de x. Exacto. Necesito el d de t. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo sería la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Secante? ¿Sí? ¿Secante? Esta se la pueden de un examen. La secante cuadrada. ¿Sí? La derivada de la tangente es la secante cuadrada de t. Entonces hago sustitución del d de x y me queda como secante cuadrada de t por el diferencial de t. ¿Qué pasa ahí? Esta secante cuadrada, el cuadrado se va con esta secante de abajo. Y me queda integral de secante por tangente cuadrada. ¿Sí? ¿Ahora qué? ¿Cómo puedo simplificar yo eso? ¿Cómo podemos simplificar eso? La secante que es igual 1 sobre coseno. ¿Y la tangente? Seno sobre coseno. Entonces hagamos eso. 1 sobre coseno, seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Hago medios por medios, extremos por extremos. Me quedaría coseno cuadrado sobre seno cuadrado por coseno de t. ¿Qué pasa? El coseno cuadrado se va con el coseno. Y llegamos a coseno sobre seno. ¿Podemos hacer otra simplificación ahí? ¿Puedo hacer una simplificación ahí? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguna manera de que yo lo pueda simplificar? ¿No? Entonces, si no lo puedo simplificar, ¿qué hago?
Si no puedo resolver la integral, ¿qué hago? ¿Ah? Hacemos un cambio de variable. Muy bien. Hacemos un cambio de variable. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? Seno cuadrado. El seno cuadrado. ¿Me conviene hacer el seno cuadrado? ¿Cuál sería la derivada del seno cuadrado? Sería 2 seno de t por la derivada del seno. Entonces tendría el seno ahí. Entonces, ¿qué me conviene? El coseno. Tampoco. Es que ¿saben cuál es el problema? Que ustedes cuando ven seno cuadrado de t piensan que es una sola entidad. Pero el seno cuadrado de t es como tener seno de t elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago u el seno de t. ¿Sí? Hago u el seno de t, la derivada de eso, ¿cómo quedaría? El coseno de t. Sustituyo en mi integral. Bueno, ahí ya tengo el d de t. En mi integral me quedaría coseno de t entre u cuadrado por el d de u por el coseno de t. ¿Qué pasa ahí con los cosenos? ¿Los puedo eliminar? Entonces me queda integral de u cuadrado. ¿Y la integral de u cuadrado cuánto es? 1 sobre... ¿Cuál es la integral de u cuadrado? De 1 sobre u cuadrado, perdón. Ajá. Hey, si no me pueden resolver esto... No. Estamos en serios problemas. Menos. ¿Ah? Menos. Daniela, decirles cuánto es. No. No. ¿Qué pasa? Si tenemos un cuadrado, vámonos a lo que no sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Cuando tenemos integral de una variable, ¿qué hacíamos al principio? Le sumábamos 1 y lo dividíamos entre el exponente más 1. Ahí la tenemos abajo, subámosla. Nos quedaría como u elevado a la ¿qué? A la menos 2. Ahora, sumémosle 1 y entre menos 2 más 1. ¿Me quedaría cuánto? Menos 1 sobre u. ¿Sí? Ahora, regresemos a nuestra variable original. Bueno, a la variable antes de hacer el cambio de variable, el segundo. ¿Cuánto valía u, dijimos? Entonces eso sería igual a menos 1 sobre seno de t. Ahora hay que regresar a nuestra variable original. Nuestro primer cambio fue x tangente de t, perdón. Entonces t va a ser igual a x. Entonces, hacemos nuestro círculo. La tangente a qué es igual. En función de sus catetos. Opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? A ver, si la tangente es opuesto sobre adyacente, ¿qué me está diciendo? ¿El opuesto vale cuánto? ¿Y el adyacente? 1. Opuesto vale x, adyacente vale 1. ¿Sí? ¿Cuánto valdría la hipotenusa? X cuadrado más 1, la raíz. Porque es hipotenusa al cuadrado según el teorema de hipotenusa. Ahora, quiero que vean algo. Si ustedes se fijaron en el cuadro, en el ejercicio anterior, siempre el valor que nos falta es el valor por el que hemos sustituido. Si ustedes se ven en la integral original, ¿qué
¿Qué estuvimos? Raíz de x cuadrado más 1. ¿Cuál es la hipotenusa? Raíz de x cuadrado más 1. En la anterior nos hacía falta el cateto adyacente. ¿Qué es lo que estuvimos? 4 menos x cuadrado. ¿Y cuál era el adyacente? Raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces siempre el que nos falte va a ser el valor original. Siempre. ¿Sí? Ahora, vamos a la respuesta. ¿Qué tenemos? El seno de t. El seno de t, ¿a qué es igual? En función de sus lados. Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el opuesto? ¿Y la hipotenusa? Entonces, x es igual a raíz cuadrada. Ahora vengo y sustituyo en lo que tenía, que era menos 1 sobre x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Obviamente eso lo convierto en una sola fracción. ¿Y qué pasa? Esto pasa arriba y la x queda donde está. Y nos queda así. Menos la raíz de x cuadrado más 1 entre x más y. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Inge. ¿Todo claro? Como la Bien. horchata. ¿Ya se quieren ir? ¿No hacemos otro? ¿Hacemos el otro o la dejamos ahí? Haga otro. ¿Hacemos el otro? ¿Qué cambio tendríamos que hacer ahí? ¿Qué caso es? ¿Por qué tenemos que cambiarlo? A secante de t, correcto. Llegaremos a tangente de t. Entonces x sería igual a ¿qué? ¿Cuánto vale a? ¿4? 4 secante de t. Entonces mi cambio va a ser así. Arriba, ¿qué me quedaría? ¿Cuánto vale a? 4, ¿verdad? Entonces me quedaría 4 tangente de t. Y abajo me quedaría 4 secante cubo de t. Y es el diferencial de x, ya lo hice acá. La derivada de x 4 secante de t es 4 secante por tangente de t. La derivada de la secante es secante por tangente. Y ya lo sustituyo acá. ¿Sí? Entonces, si tengo 4 secante de t al cubo, 4 secante de t, tangente de t, ¿cómo hago esa simplificación? Para empezar, esta secante de t se va con una de estas secantes que está al cubo. ¿Sí? Este 4 se va a ir con uno de estos 4. Y la tangente lo tengo que multiplicar por la tangente. Me quedaría de esta forma. 16 secante cuadrada de t por tangente cuadrada de t. Y el 4 que he dejado afuera. 4 entre 16 me forman un cuarto. ¿Sí? Sacando la cuarta. Y me queda tangente cuadrada de t por la secante cuadrada de t. ¿Qué hacemos ahí? ¿A qué es igual a tangente cuadrada? Miren, siempre vamos buscando llevarlos a su forma de seno coseno. ¿Sí? Para que no se confundan. La tangente, ¿qué es igual? Seno sobre coseno. ¿Y la secante? 1 sobre coseno. ¿Sí? Hacemos medios por medios, extremos por extremos, y tenemos seno cuadrado por coseno cuadrado entre coseno cuadrado. ¿Y qué pasa ahí? Eliminamos los cosenos. Entonces me queda un cuarto del integral del seno cuadrado de t. ¿Estamos? ¿Cómo resuelve ese integral? Ajá. ¿Podemos hacer un cambio de variable? ¿Sí?
pero sería rascarnos la oreja izquierda con la mano derecha. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Y fue el primer caso que vimos. Decíamos que cuando tenemos integrales del tipo seno a la x de x o seno a la n de x, cuando n es par hacemos este cambio. Seno cuadrado de t va a ser igual a 1 menos coseno de 2x entre 2. Es el tema anterior, el de funciones trigonométricas. Aquí es donde le va a servir. Entonces ya yo vengo y ese seno cuadrado lo cambio por 1 menos coseno de 2t entre 2. El diferencial de t. Ahora ese 2 lo saco y distribuyo la integral. Me queda como 1/8 de la integral de 1 por la integral de coseno de 2t. Ese integral del coseno de 2t, también les dije yo cómo resolver en la clase pasada, les dije que la agregaran a su tabla, y me queda que la integral de 1 es t, y la integral del seno de 2t, del coseno de 2t, es seno de 2t. Ahora, aquí sí pasa algo. Cuando ustedes vayan a utilizar una identidad, o ustedes necesiten utilizar una identidad trigonométrica que no hayamos visto, yo se la voy a poner en el examen. Por ejemplo, si les hubiese puesto este ejercicio, les hubiese puesto como sugerencia, utilice la identidad del coseno, del seno del ángulo doble. La identidad del seno del ángulo doble nos dice que el seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta por coseno de teta. ¿Sí? Yo se los hubiese puesto. Entonces utilizamos esa identidad y me queda de esta manera. El seno de 2 teta es igual a 2 seno de t por coseno de t más c. Repito, estas identidades yo se las daría. Tampoco les voy a pedir que se aprendan todas las identidades que hay. Ahora sí, regresemos a nuestra variable. ¿Cuál había sido nuestro cambio primero? X es igual a 4 secante de t. Y la secante de t en función de sus lados, ¿a qué es igual? ¿El qué? No, en función de sus lados. X tendríamos esto, X sobre 4. Es la hipotenusa sobre el opuesto. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale X y el opuesto. El opuesto. Estamos hablando de la secante. La secante es igual a ¿qué? 1 sobre coseno, y el coseno es opuesto, es adyacente sobre hipotenusa. Entonces el adyacente es el que vale 4. ¿Y el opuesto cuánto va a valer? Raíz de x cuadrado menos 16, que les decía que es el que nos hacía. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra solución? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? T, seno de t y coseno de t. ¿T a qué sería igual? ¿T a qué sería igual? Vámonos a nuestro cambio. Secante inversa de x sobre 4. ¿Sí? ¿El coseno a qué sería igual? El coseno. ¿Cuánto? 4 sobre x. ¿Y el seno? Raíz cuadrada de x cuadrado menos 16 entre x. Entonces la respuesta nos quedaría como 1/8 de la secante inversa de x sobre 4, raíz cuadrada de x cuadrado menos 16 sobre x, por 4 sobre x, más c. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Si no hay preguntas, nos quedamos ahí.
Y nos vamos al lunes con integración por fracciones parciales y terminamos la unidad. Gracias, ingeniero. No, feliz noche a todos. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche.